Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal de Nacho Vols. Como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre un tema de reflexión. Les voy a compartir un texto que escribí hace ya unos meses que tiene que ver sobre nuestro país y la situación actual. Entonces, comencemos. El título del texto es el siguiente: Andrés Manuel en los pasos de los dictadores venezolanos. En el siguiente texto les voy a platicar sobre una conversación que tuve con el chofer de Uber que me hizo el favor de llevarme a mi destino el día que escribí este texto. La charla que tuvimos está relacionada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cómo el plan a largo plazo de este nuevo gobierno es erradicar la ya tan fragmentada y vulnerable democracia mexicana. El conductor de Uber, a quien llamaremos por sus iniciales EF, es venezolano. Salió de Venezuela para trabajar en México junto a sus hijas y su esposa hace ya 1 año y medio. Después de preguntarle sobre su nacionalidad, me dispuse a preguntarle sobre la situación en Venezuela y cómo llegaron hasta el punto crítico en el que se encuentran actualmente. EF primero me platicó sobre su vida en Venezuela. Es un señor de 50 años, trabajó en una firma internacional como gerente contador en Venezuela. Era parte del sector socioeconómico medio de su país. Sus hijas asistían a escuelas privadas, tenían una casa propia, 2 vehículos y una pequeña casa de vacacionar en las playas venezolanas. Esto lo comento para dejar en claro la estabilidad económica de EF y cómo, siendo parte de una población de nivel socioeconómico medio alto, sufrió de manera bruta las consecuencias de un gobierno dictatorial como el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. EF tuvo que dejar todo en su país. Perdió su trabajo, sus ingresos, como él dijo, se evaporaban. No pudo vender su casa, ya que nadie quería ni podía comprarla. Dice que al votar en contra de Maduro, él y los demás opositores fueron identificados, registrados con números específicos y expuestos, dificultando así el trámite de papeles y documentación de importancia. EF me platicó cómo empezar de cero es muy difícil y que él nunca pensó que algo así sucedería, y cómo, sin importar sus estudios y experiencia, terminó migrando sin trabajo y muy pocos ahorros a un país nuevo. Le pregunté a EF cómo llegaron a la situación actual de Venezuela. Hablamos sobre cómo y por qué las personas seguían apoyando a Chávez y a Maduro, sin importar las numerosas pruebas de su mal gobierno, inflación desmesurada, inseguridad, populismo extremo, etc. Después de platicar llegamos a una conclusión. Todas, y si no la gran mayoría de las acciones que está tomando el presidente Andrés Manuel, junto con Morena, son bastante similares y algunas inclusive idénticas a las que tomaron los dictadores venezolanos para poder convertir a un país estable en una dictadura, en un país que se resquebraja y se cae a pedazos. Llegamos de cierta forma a reflexionar las acciones y estrategias que utilizaron estos tiranos para hacer de Venezuela una nación de muerte, hambruna y de continua violación a los derechos humanos, aprobada y directamente efectuada por el gobierno, de manera descarada y vil, y un escenario que pocos creyeron posible, que pocos pudieron avecinar. Como mencioné anteriormente, muy pocas venezolanas y venezolanos pudieron anticipar en lo que se convertiría su país, llamando exagerados a los que predecían que un país estable podía convertirse en un país de crisis. Pocos creían que aquel que llegó como el Salvador, como la única opción para sacar adelante al país, se convertiría en su peor enemigo. A continuación, en forma de un listado, les compartiré todas las similitudes, estrategias y acciones en las que concluimos EF y yo que tanto Andrés Manuel López Obrador y los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro han utilizado, que Andrés Manuel y Morena están implementando para moldear sus países y ajustarlos a su visión. Número 1. Tanto Hugo Chávez como Andrés Manuel llegaron al poder como la esperanza del país. Llegaron a la presidencia por ser la única opción que no parecía representar los mismos problemas de siempre. Número 2. Un constante discurso de no reelección, en donde suelen decir con frecuencia que no planean reelegirse o alargar su mandato, como si la Constitución no lo prohibiese ya de antemano. Cabe recalcar que al final se incluye la frase "no estaré más tiempo del que el pueblo quiera", dando puerta de entrada a la idea de la reelección o la extensión de mandato, como ya se intentó en Baja California con el funcionario Jaime Bonilla. Número 3. Los 3 personajes utilizan un falso discurso de alabanza al pueblo, con frases como "el pueblo sabio", "lo que el pueblo quiera", "el pueblo sabe cómo", etc. Algunas de esas frases las hemos visto actualmente, dada la situación sanitaria del país. Número 4. AMLO, Chávez y Maduro utilizan y utilizaron consultas ciudadanas,
votaciones no legítimas en las que supuestamente se expresa lo que el pueblo aparentemente prefiere. De esta manera se acredita y o justifican las acciones del Estado y las consecuencias de las mismas, haciendo de esta manera que el gobierno con el tiempo pueda tomar de manera legítima estas mal hechas y falsas consultas como una manera legal de tomar decisiones de gran importancia, aparándose en lo que supuestamente el pueblo decidió. Número 5. La entrega de apoyos económicos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Estos supuestos apoyos económicos no son más que métodos para mantener votos. Lo que estos gobiernos hacen e hicieron es comprar votos no el día de la elección, pero con años de anticipación. Cabe recalcar que estos supuestos apoyos económicos son dirigidos a grupos estratégicos de la población, como por ejemplo los jóvenes que no estudian y que no trabajan, que tal vez el día de hoy no votan, pero en las próximas elecciones estará en sus manos el poder del país. Y además cabe recalcar que el otorgar de manera desmedida dinero u otros bienes disfrazados de apoyo ponen en peligro el presupuesto y la economía de una nación. Número 6. Acciones para dividir a la sociedad, ya sea tanto por diferencias en la ideología política o intentar generar conflicto entre las poblaciones de distintos niveles socioeconómicos. Aclaro que EF me dijo que esto fue algo que afectó a Venezuela de gran manera, y por desgracia México está siendo dividido. Número 7. Aunque ninguno de los países vivía en total paz o con una economía perfectamente equilibrada, durante el mandato de los 3 gobernantes se alcanzaron niveles nunca antes vistos de violencia e inseguridad, así como un deterioro acelerado de la economía del país. Número 8. Amedrentamiento y exhibición de todo agente opositor. Como me platicó EF, a todos los que votaron en contra de Maduro se les registró con nombre y con una matrícula única por individuo. Se publicaron sus nombres para ser víctimas del escrutinio y el odio de los seguidores del presidente y o dictador. Algo no idéntico pero similar se ha hecho tanto con amenazas de reporteros en las mañaneras como a periódicos, como a aquellos jueces que se han opuesto al aeropuerto de Santa Lucía y al gobierno en general. Número 9. Gobernantes relacionados con tiranos y dictadores. Todos sabemos la relación que tiene el presidente mexicano con Maduro, invitándolo a su toma de propuesta, tomándose fotos y reuniéndose con él. Y también con Evo Morales, al cual el gobierno mexicano, a orden de Andrés Manuel, le brindó asilo dentro de nuestras propias fronteras. No solo el presidente, sino también otros políticos seguidores de la Cuarta Transformación. Número 10. No hay una verdadera oposición. Existe una acaparación desproporcionada en los primeros años de tanto alcaldías, diputaciones, senadurías, etc. Que un solo partido político u organización acapare la mayoría de los puestos, dejando así al país sin una verdadera oposición capaz de controlar y mantener un balance, por más mínimo que éste sea. Hasta aquí les comparto lo que EF y yo platicamos. Cabe recalcar que hice un viaje largo con él y por lo tanto pudimos discutir sobre este tema. Agradezco su atención y sin importar nuestras tantas diferencias, como sociedad reflexionemos sobre la situación de nuestro país. Este es el mero y único propósito de este mensaje. Un país puede ser destruido en menos de 6 años, y más un país tan golpeado y frágil como lo es México. Si les gustó lo que acabamos de discutir aquí, si les gustó lo que acabamos de platicar aquí, por favor denle un like al video, compártanlo, suscríbanse y pongan sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.